El criminalista nocturno. Era febrero de 1988. Dos policías ecuatorianos se encontraban patrullando en la Avenida de los Granados, ubicada en el centro norte de la ciudad de Quito, cuando vieron a un hombre que les llamó fuertemente la atención. Lucía bastante desaliñado y cargaba consigo una maleta con un oscuro secreto. Los agentes decidieron detenerlo para efectuar un simple control rutinario. Le pidieron su documentación y abrieron su valija, sin saber con lo que se encontrarían. Dentro había una gran cantidad de prendas femeninas, totalmente manchadas, entre ellas ropa interior que parecía pertenecer a una pequeña. Además, destacaba un ejemplar de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, lo cual resultaría paradójico horas más tarde. Si bien el misterioso hombre intentó escapar, la patrulla ya había alertado a todas las unidades de la zona, que lograron detenerlo. Una vez que llegaron a la comisaría, los agentes lo incitaron a confesar sus presuntos crímenes, pensando que se trataba de un asesino más del montón. Jamás habrían imaginado que estaba nada más ni nada menos que ante el sádico del Charquito, también conocido como el asesino de vírgenes y el monstruo de los manglares, el hombre más buscado de Colombia y Ecuador. El criminalista nocturno. Daniel Camargo Barbosa nació el 22 de enero de 1930 en el municipio de La Mesa, en el departamento de Cundinamarca, en Colombia. Cuando no había cumplido ni un año de edad, su madre Teresa Barbosa falleció de una enfermedad y el pequeño quedó al cuidado de su padre, también llamado Daniel. Al poco tiempo, el hombre se casó con otra mujer, llamada Josefina Fernández, y tuvieron 2 hijas más. La infancia de Daniel estuvo lejos de ser perfecta. Constantemente padecía los malos tratos de su madrastra, quien siempre había tenido un gran rechazo hacia los varones. Lo obligaba a vestirse con ropa de mujer y a utilizar un nombre femenino, con el cual debía presentarse en la escuela, recibiendo burlas de sus compañeros. Cuando se enojaba con él, iba aún más lejos. Le sacaba los pantalones, le ponía en aguas y llamaba a todos los niños del vecindario para que se burlaran de él. Daniel tampoco recibía contención de parte de su padre, que era un hombre frío y que tenía problemas con el alcohol. Las pocas veces que trataba con él era para darle brutales palizas. Eventualmente, este decidió enviarlo a un internado religioso, donde el pequeño vio cómo los sacerdotes abusaban de otros niños, lo cual lo traumó fuertemente y le generó un gran rechazo hacia las figuras de autoridad. Luego de eso, Daniel le pidió a su padre que lo enviara de regreso a su casa y ese aceptó. Allí, empezó a estudiar en el colegio León 13 de Bogotá, donde se destacó por su gran inteligencia y sus excelentes notas. Sin embargo, la familia pasó por una fuerte crisis económica y Daniel tuvo que abandonar los estudios para buscar empleo. Durante esta misma época, un sacerdote de la parroquia del pueblo embarazó a una de sus hermanas, lo cual exacerbó su odio hacia aquella institución. Cuando tenía 16 años, Daniel ya trabajaba como vendedor de electrodomésticos, donde mostró su gran capacidad de convencimiento. Decidió utilizar esto para manipular a la gente, comprando productos dañados y revendiéndolos. Así, ganaba dinero extra y lo aportaba al núcleo familiar. Luego de eso, su vida no tuvo ningún punto significativo, hasta que en 1960, cuando ya tenía 30 años, conoció a una mujer que marcaría definitivamente su personalidad. Su nombre era Alcira Castillo, y durante los primeros años del matrimonio convivió en completa tranquilidad. Daniel incluso creyó que había dejado atrás los traumas de su infancia, pero un día de 1963 decidió volver antes a su casa del trabajo porque llovía y encontró a su esposa en la cama con otro hombre. Prefirió no armar ningún escándalo, esperó a que el amante se retirara y luego cogió todas sus cosas y se marchó. Sin embargo, por dentro, el odio lo había invadido. Empezó a culpar a las mujeres de todos los males que habían acontecido en su vida.
Poco tiempo después, Daniel comenzó a salir con una mujer de 28 años, llamada Esperanza, que le había dicho que era virgen, algo que era sumamente importante para él. No obstante, cuando tuvieron relaciones por primera vez, se dio cuenta de que esto era una mentira. Indignado, le pidió que lo recompensara de alguna forma. Le dijo que no había tenido experiencias con mujeres vírgenes y que si ella lo ayudaba a lograr este cometido, se quedarían juntos para siempre. Esperanza accedió, lo llevó a casa de sus padres y esperó a que estos se fueran para drogar a sus 2 hermanas menores y dejar que Daniel abusara de ellas. Esto no fue suficiente. Él dijo que necesitaba más y que si le daba a todas las mujeres que quisiera, eventualmente se casaría con ella. Fue entonces cuando la pareja tramó un perverso plan. El mismo consistía en que Daniel se hiciera pasar por vigilante de alguna tienda y al identificar a su futura víctima, la acusaría de haber robado algún producto y la retendría. En ese momento, aparecía Esperanza y se hacía pasar por alguien que quería ayudar a estas chicas a que no las arrestaran. Las llevaría a una cafetería, donde les daría pastillas, con la excusa de calmar sus nervios, y una vez drogadas, las trasladaría hacia su vivienda para que Daniel las abusara. Al día siguiente, cuando recobraran la conciencia, las dejaría en la puerta de sus hogares. Este siniestro modus operandi funcionó durante algún tiempo, concretamente con 5 víctimas, pero la 6ª chica despertó antes de lo esperado y una vez que la dejaron en su vivienda, no tardó en alertar a los policías locales. A partir de entonces, las autoridades comenzaron a vigilarlo, esperando el momento para hacer lo que su deber les encomendaba. En abril de 1964, Daniel se encontraba en un supermercado, listo para capturar otra víctima, cuando un agente vestido de civil comenzó a seguirlo. En cuanto lo vio hablando con una joven, intentó detenerlo, pero Daniel se dio cuenta de lo que sucedía y logró salir corriendo. El policía comenzó a perseguirlo y le propinó 2 disparos, uno de los cuales impactó en su pierna y lo tiró al piso. Ya inmovilizado, pudieron arrestarlo. Su novia, a la cual la prensa apodó como la Dama Azul, también fue capturada y confesó todo sobre los delitos que habían cometido en conjunto. El 10 de abril, Daniel fue condenado a 3 años de cárcel por el delito de agresión íntima. Agradeció la aparente indulgencia del juez y juró arrepentirse y enmendarse. Sin embargo, un nuevo juez tuvo prioridad sobre el caso y la sentencia se cambió a 8 años de prisión. A regañadientes, Daniel fue trasladado hacia la cárcel Modelo en Bogotá. Allí, tuvo un excelente comportamiento. Se la pasó leyendo libros de la biblioteca y completó un curso de inglés. Salió en libertad en el año 1972, habiendo cumplido toda la condena. A partir de entonces, volvió a las andadas, pero su modus operandi había cambiado. Como temía que sus víctimas lo identificaran y a que consecuencia de eso lo mandaran nuevamente a prisión, comenzó a asesinarlas. Ese mismo año, empezaron a aparecer cuerpos femeninos, la mayoría de menores de edad, alrededor del Salto de Tequendama, sobre todo en un pueblo llamado El Charquito. Todos presentaban señales de tortura, ensañamiento y abuso. Además, la mayoría de las víctimas habían sido apuñaladas y el asesino les había quitado el corazón. Los medios de comunicación se hicieron eco de los crímenes y apodaron al responsable como el sádico del Charquito y el monstruo de los manglares. Durante los años siguientes, Daniel se trasladó a Barranquilla, se cambió de nombre por el de Manuel Solís Bulgarín y empezó a perpetrar nuevos abusos y asesinatos en ese lugar. Al mismo tiempo, trabajaba como vendedor ambulante de monitores de televisión, sin levantar sospechas. Así, consiguió cometer decenas de crímenes con éxito, hasta que su suerte se terminó. El 2 de mayo de 1974, a la salida del colegio vio a una niña de 9 años, que llamó fuertemente su atención. Cuando ésta se apartó de su grupo de amigas, se acercó para decirle que la directora del colegio le enviaba un monitor de televisión y que debía entregárselo a su profesora. Confundida, la niña espetó que no sabía dónde quedaba su vivienda, a lo cual Daniel le respondió que la guiaría. Juntos,
Caminaron hasta final de la avenida y luego hasta un bosque que él le dijo que atravesaran para llegar más rápido a su destino. Pero cuando habían hecho 200 metros para adentro, le reveló sus verdaderas intenciones a la niña. Le dijo que no intentara correr o gritar, porque estaba armado. Acto seguido, procedió a abusar de ella. Finalmente, procedió a estrangularla, quitándole la vida, y la dejó entre los yuyos con los televisores a su lado. Al día siguiente, volvió al bosque para enterrar el cuerpo y buscar su material de trabajo, pero 2 agentes de la policía lo habían fichado y comenzaron a seguirlo. Uno de estos le pidió interrogarlo, a lo cual Daniel intentó negarse, pero luego de inventar excusas que no funcionaron, accedió a conducirlos hasta donde estaba el cuerpo y quedó detenido en el instante. En aquella ocasión la condena fue de muchísimos años más, 25 en total. Daniel fue trasladado hacia la cárcel de la isla Gorgona, una especie de Alcatraz colombiano, ubicado en la costa del Pacífico. La misma se destacaba por ser un lugar completamente alejado, lo cual dificultaba el escape de sus presos, o al menos, eso se creía hasta ese entonces. Durante el tiempo que estuvo recluido, Daniel invirtió su tiempo en leer libros de navegación y estudió con detalle los vientos y las mareas que rodeaban al recinto. Los guardias no le prestaban mucha atención, estaban confiados en que la cárcel quedaba en medio de la nada y era imposible escapar. Incluso lo dejaban deambular por los alrededores. Así Daniel logró talar un árbol del exterior de la prisión y construir una canoa de madera. Una vez que estudió los horarios de los funcionarios, estuvo listo para emprender su huida. El 23 de noviembre de 1984, habiendo cumplido tan solo 10 años de condena, Daniel logró evadir todas las medidas de seguridad de la prisión, lanzó la canoa a las aguas y se adentró en el Océano Pacífico, remando sin parar. Logró sobrevivir durante 3 días sin comida y sin agua, hasta que finalmente divisó las orillas de Ecuador. Mientras tanto, las autoridades colombianas lo buscaron infructuosamente durante un par de días, hasta que decidieron darlo por fallecido. La prensa aseguraba que había sido devorado por tiburones y la población festejaba, pensando que se habían librado finalmente del sádico del charquito. Ya en un nuevo país, donde no tenía antecedentes penales, Daniel decidió volver a las andadas en la ciudad de Guayaquil, cambiando su modus operandi. Localizaba niñas de no más de 15 años, mayormente de clase baja, y se presentaba ante ellas con la Biblia en la mano. Se presentaba como un pastor protestante extranjero que necesitaba ayuda porque estaba perdido en un lugar que no conocía. Quiero que entiendas que soy una persona sana, tranquila, les decía para ganarse su confianza. Acto seguido, les pedía que le indicaran el mejor camino para llegar a la fábrica más cercana, para recoger un dinero, o a un sitio donde supuestamente iban a construir una iglesia. A cambio de su ayuda, les ofreció una suculenta cantidad de sucres, la moneda de Ecuador en ese entonces. Que el engaño saliera bien era sumamente importante para él. De hecho, si alguna potencial víctima se negaba a acompañarlo, Daniel la dejaba ir en libertad. Una vez que las chicas accedían, las convencía de adentrarse en el bosque, donde las ultrajaba y asesinaba. Luego, terminaba el siniestro ritual, escondiendo los cuerpos de sus víctimas entre la maleza. El 18 de diciembre de 1984, la policía encontró en un bosque cercano a la población de Guayaquil el primer cuerpo de una niña que presentaba signos de haber sido abusada, estrangulada y apuñalada ferozmente. A ese hallazgo le siguieron, durante las semanas posteriores, los de decenas de cuerpos desollados y en estado de descomposición. Debido a las altas temperaturas de la zona, muchos habían sido alimento de los buitres, por lo que apenas quedaban restos óseos que recuperar. Ni siquiera se podía identificar a muchas de las mujeres, ni darles un entierro digno. En algunas ocasiones, el sádico asesino llegó a contactarse con las familias de sus víctimas, fingiendo que éstas aún estaban vivas, y enviándoles su ropa interior como prueba de esto, les pedía dinero, y una vez que se lo enviaban, cortaba todo contacto. Con el correr de los años, el número de víctimas ascendió a 54, causando una ola de indignación y pánico general en todo el país. Las mujeres casi no salían a la calle por miedo, y las páginas de los periódicos de la época se llenaban de anuncios de las niñas desaparecidas y de los cuerpos encontrados.
Cuando la policía empezó a investigar el caso, pensaron que era imposible que una sola persona pudiera estar asesinando a tantas mujeres sin ayuda. Por ende, barajaron la teoría de que los culpables eran una banda de delincuentes que actuaban en un vehículo bronco rojo. Se formaron escuadrones dotados con armas y se le pidió a la población femenina que se vistiese con recato para disminuir la tentación de raptos y abusos, pero la policía no logró dar con ninguna pista de estos supuestos asesinos, ya que el verdadero culpable era extremadamente cuidadoso. Daniel, que ya tenía 55 años, dormía en el parque de Guayaquil, se camuflaba entre los habitantes presentándose como un vendedor de bolígrafos y hacía gala de su formación literaria al citar a Vargas Llosa, Hesse o Nietzsche en sus conversaciones. Nadie sospechaba de él, o al menos, así fue hasta el 26 de febrero de 1986. Ese día, Daniel había asesinado a una niña de 8 años, llamada Elizabeth Telpes, mientras que la policía ecuatoriana seguía centrada en el presunto grupo de asesinos. Sin embargo, gracias al aumento de la vigilancia, 2 policías que se encontraban patrullando en la Avenida de los Granados, ubicada en el centro norte de la ciudad de Quito, vieron a lo lejos a Daniel, quien caminaba con una maleta. Les llamó la atención su aspecto desaliñado y harapiento, así que decidieron retenerlo para una inspección rutinaria. La sorpresa llegó cuando, al abrir la valija, los agentes descubrieron que dentro había numerosas prendas de ropa manchadas de sangre, entre ellas unas bragas de niña. Cuando el agente del Servicio de Investigación Criminal de Pichincha le notificó que lo trasladarían a la comisaría para interrogarlo, Daniel escapó corriendo, pero el resto de los guardias de la zona ya habían sido alertados y lograron detenerlo. Al principio del interrogatorio, Daniel se mostró reacio a declarar. No obstante, todo cambió cuando uno de los agentes lo amenazó diciéndole: «Esos negros te van a hacer lo mismo que tú le hacías a las niñas», haciendo referencia a la ley de la cárcel, una expresión que se utilizaba en Ecuador para referirse a que los abusadores luego corren la misma suerte que sus víctimas en prisión. Daniel, rogando que no lo enviasen a ese destino, decidió contar toda la verdad. Relató que engañaba a sus víctimas, mostrándoles la Biblia y pidiéndoles ayuda. Al ganar su confianza, las llevaba a un lugar descampado, donde procedía a cometer los terribles actos. Finalmente confesó haber matado y asesinado a 71 niñas y jóvenes desde su llegada a Ecuador. Como prueba de esto, dio detalles completamente increíbles sobre las víctimas. Por ejemplo, recordaba sus nombres completos, indicó si tenían lunares y el tipo de indumentaria o pendientes que llevaban cuando las secuestró. Además, aceptó tener fetiches, puesto que cogía ciertos elementos de las chicas a modo de trofeo. Pero eso no fue todo. Daniel se jactó de recordar la identidad de las más de 170 niñas a las que había abusado y estrangulado en los últimos 15 años durante su estadía en Colombia. También accedió a colaborar con los investigadores, aportando la ubicación exacta donde había abandonado los cuerpos en Ecuador, lo cual ayudó a la posterior identificación de más de 70 víctimas. Su captura generó una gran conmoción mediática, ya que los ciudadanos no podían creer que ese hombre flaco y anciano fuera el autor de los atroces crímenes. Aunque él mismo se hubiera declarado culpable, finalmente tuvieron que aceptar que no había una banda de asesinos, sino que el sádico del Charquito era el único monstruo detrás de esas atrocidades. A partir de entonces, empezaron a desear que tuviera un atroz juicio. En febrero de 1988, se celebró la primera audiencia en el Tribunal de Guayaquil, donde Daniel fue acusado por los delitos de secuestro, abuso y asesinato de 72 víctimas. El primer testimonio fue del psiquiatra que lo atendió durante su tiempo en prisión preventiva, quien declaró que el asesino vivía según un precepto atribuido a Oso: si no vives peligrosamente, no vives. La vida solo florece en el peligro. La vida nunca florece en la seguridad. Cuando todo está yendo a la perfección, fíjate, te estás muriendo y no pasa nada. Además, expresó que Daniel había sido diagnosticado con un trastorno de personalidad psicopática y que correspondía al tercio de psicópatas que son delincuentes irrecuperables y criminales sistemáticos.
Luego del testimonio de los profesionales, subieron al estrado para declarar algunas de las víctimas que lograron escapar de sus garras. Una de estas supervivientes contó que él era muy extraño y que la había convencido de ir al bosque llorando, diciéndole cosas como: «Señorita, se lo pido en nombre de nuestro Señor, porque yo soy un evangélico que no le hago mal a nadie». Para esta mujer, había sido imposible desconfiar de un hombre de voz pausada y con una Biblia en las manos. Otra de las jóvenes explicó que parecía un señor indefenso, muy tranquilo y calmado. Le había insistido en que lo acompañara, pero no por la fuerza, por lo cual le inspiró lástima y terminó accediendo. Finalmente, el juez Edgar Salazar Vera sentenció al sádico del charquito a 16 años de prisión, ya que en ese entonces las penas no eran acumulativas y se contaban como un solo asesinato, lo cual daba como consecuencia la cantidad de tiempo que recibió. El abogado de los familiares de las víctimas se mostró sumamente indignado ante el veredicto, diciendo que se trataba de una pena irrisoria. Si bien Daniel fue condenado por 72 asesinatos de mujeres y niñas, los investigadores creían que en realidad eran más de 150 mujeres, basándose en la gran cantidad de casos registrados en Colombia y Ecuador entre 1974 y 1990, pero al no encontrarse sus cuerpos, esto fue imposible de probar. Tras el veredicto, Daniel fue enviado a la cárcel de Litoral, donde compartió celda con otro famoso asesino en serie, el Monstruo de los Andes, que tras su captura en 1980, confesó el asesinato de más de 300 niñas y jóvenes en Colombia, Ecuador y Perú. Su paso por la prisión no fue tranquilo, ya que los dichos de aquel agente que lo interrogó se volvieron realidad. Muchos reclusos intentaron hacerle daño debido a su historial. Poco después, fue trasladado hasta el Centro de Rehabilitación de Varones número 2 de Quito, pero no duró mucho, ya que el karma tocó a su puerta, o mejor dicho, a sus barrotes. El 13 de noviembre de 1994, un preso llamado Giovanni Arcesio Noguera Jaramillo entró en su celda y lo tiró al suelo, lo obligó a arrodillarse y le dijo que había llegado la hora de la venganza. Como se pudo comprobar después, ese hombre era el sobrino de una de sus víctimas. A continuación, le asestó 8 puñaladas y trató de degollarlo, pero como no pudo, le cortó una oreja y se quedó observando mientras se desangraba. Finalmente, luego de varios minutos de agonía, el sádico del charquito falleció. Fue sepultado en la tumba 798 del cementerio El Batán en Quito, a pocas cuadras de la avenida en donde lo capturaron. Actualmente, sus restos yacen en una fosa común. El sádico del charquito puede haber fallecido, pero su terrorífica historia seguirá aterrando a los 2 países vecinos, donde atacó por el resto de los días. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.